las grandes, podríamos decir, redes, conexiones que generó Genaro García Luna, y que hay que recordar, pues por supuesto que él no fue solo. Hay que recordar que Genaro García Luna tuvo mucha responsabilidad en involucrar incluso a otras personas, a familiares, una suerte de entramado financiero que ahora tendrá que ser investigado. Ya hay investigaciones, precisamente este tipo de información obtenida mediante investigación, mediante las técnicas del periodismo de investigación de Miguel Vadillo, que hemos ya mostrado aquí. Pues hoy vamos a dar el detalle de algunos de los implicados en este mapa, y de manera particular, pues el caso de la esposa de Genaro García Luna, quien además fue la testigo, la única testigo que pudo presentar Genaro García de descargo en este juicio que terminó con encontrándolo culpable de narcotráfico. Urbano Barrera. Así es, Sósimo. Ya lo decíamos en las mesas de análisis, después de que se tuvo el veredicto, pues esperaban reacciones. Y ahora también pues se tiene que analizar quiénes fueron todos estos contactos y quiénes fueron todas las empresas y las conexiones que participaron con Genaro García Luna. Pues así es. Pues miren, vamos a presentar este mapa que ustedes pueden ver. Les solicitamos a nuestros compañeros de la producción que lo proyecten en pantalla. Pues aquí pueden ver precisamente este mapa de Genaro García Luna. Decíamos que lo tenemos en físico también, que está detrás de nosotros, pero aquí la audiencia puede pues verlo al detalle. Esta red creada por Genaro García Luna, y en la que podemos nosotros poder ver al extitular de la Secretaría de Seguridad Pública, por supuesto, con una serie de empresas en las que destaca GLAC Security, esta que podemos ver aquí en su pantalla, GLAC Security Consulting, Technology Risk Management. Hay que recordar que ya nos explicaba Miguel Vadillo que GLAC precisamente son las siglas de García Luna AC, y que en esta empresa pues nada más y nada menos que aparece su esposa, la esposa de Genaro García Luna, Linda Cristina Pereira Gálvez. Se encuentra también la hermana de Genaro García Luna, es decir, Esperanza García Luna, además de Jesús Alejandro Barajas Rodríguez, quien era su jefe de escoltas de Genaro García Luna, y también Mónica Cervantes González. Esta empresa, pues los vemos a estas personas participando como socios de esta empresa, y por lo tanto, pues todo parecería indicar que la esposa de Genaro García Luna, la único testigo presentada por él en materia de descargo, pues también podría ser requerida por las autoridades tanto mexicanas como estadounidenses, porque precisamente fue esta empresa GLAC Security Consulting Technology Risk Management pues la principal. No obstante, hay más empresas que ya hemos dado los detalles en estas emisiones. Resulta que GLAC es precisamente la principal empresa, y aparece su esposa, aparece la hermana, y pues vemos con una serie de movimientos de carácter financiero. Urbano. Así es, Sósimo, y déjame hacer un apunte. En el pasado, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada no había sido reformada en cuanto a la responsabilidad que tienen los familiares cuando una persona pues es encontrada responsable de enriquecimiento inexplicable o ilícito. Con la reforma que se tuvo a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, pues la esposa de Genaro García Luna ya no puede ser considerada como que no sabía, o que ella vivía de la actividad de su esposo y que no alcanzaba una penalidad. Ahora, con esta reforma, ella ya pasa al terreno de cómplice, y pues seguramente en el juicio que se va a llevar allá en Florida, en Estados Unidos, va a tener que ser llamada, va a tener que rendir cuentas sobre todas estas triangulaciones que se están observando aquí en el mapa, en el organigrama, y no podrá alegar que no sabía, pues es un elemento activo en esas triangulaciones, y con la reforma que se tuvo a la ley, pues va a tener que ser objeto de alguna responsabilidad
penal, Sósimo. A todas luces está aquí a la vista que Genaro García Luna pues se apoyó de la gente que tuvo la mano, de la gente más cercana y tal vez de la que él pensó que sería más fiel a su causa, que no lo iban a traicionar, pero pues comprometió a su familia, a su esposa, incluso a su jefe de seguridad, a la gente que tuvo a la mano. En el mapa que nos presenta nuestro director Miguel Vadillo, pues también hay otras ramificaciones y conexiones hacia medios de comunicación. También se auxilió de antiguos funcionarios o ex colaboradores en la extinta PGR, en la Secretaría de Seguridad Pública Federal, y pues participaron en estas maquinaciones. Hay nombres de personas que están en libertad y pues que tendrán que ofrecer testimonio en la Corte Federal de allá de Florida. Esto pues va empezando y ahora el nuevo capítulo, el capítulo que se abre en la vida de Genaro García Luna después del proceso penal de Brooklyn, pues ahora tendrá que enfrentar pues nuevas acusaciones, nuevos cargos acá en Florida, Estados Unidos, y por lo tanto también se van a involucrar más personas, a su esposa, familiares, gente cercana y exfuncionarios que colaboraron con él, Sósimo. Se antoja un panorama pues muy desfavorable para el exsecretario de Seguridad Pública del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa. Así es, Urbano Barrera, y es que podemos nosotros, incluso en este mapa que ustedes ven en sus pantallas, pues ver precisamente cómo algunas de las empresas y algunos personajes ligados, en este caso hasta medios de comunicación y legisladores, hoy legisladores, pues tenían una relación precisamente de aportar dinero o recibir dinero de estas empresas de manera clara. Podemos ver, por ejemplo, aquí cómo el Financiero Marketing aportó 11 millones de pesos a Glass Security. Tenemos al Heraldo también con 13.5 millones de pesos y además al mismo tiempo Glass Security enviando dinero a estas empresas factureras de operaciones simuladas, estas llamadas factureras, donde pues no, en realidad son empresas creadas para simular que se compraban o se adquirían bienes o servicios y en realidad pues no había tal, solamente facturaban para justificar precisamente los movimientos financieros, y como Glass Security también pues otorgaba dinero, como nos lo dice aquí, qué tipo de relación son las propias flechas. En este caso, Glass Security aportando dinero a Olivia Lisset Parra Salazar, quien era ex subdirectora de Planeación y Protección Institucional en la propia Secretaría de Seguridad Pública, y era ella la quien tenía la relación con los medios de comunicación, la que armaba prácticamente todo este tipo de entramado de relación con medios, precisamente en el caso de Carlos Loret de Mola, que hay que recordarlo como uno de los participantes de este montaje, con la que se detuvo a Florence Cassés. Tenemos también el caso de Raimundo Rivapalacio Neri, de quien escribe estrictamente personal, que es uno de los actuales defensores a ultranza de Genaro García Luna. Pues lo vemos precisamente aquí en este tipo de mapa que han elaborado las instituciones hacendarias mexicanas, con información sí de México, pero también de Estados Unidos. Por supuesto, está el caso de Pablo Alejandro Salazar Parra, quien fue asesor legislativo del Partido de la Revolución Democrática y elaboró la acción de inconstitucionalidad contra la reforma energética. Y pues sí, esta relación precisamente de propia Olivia Elizabeth Parra Salazar con Miguel Ángel Mancera Espinosa, y que hay que recordar, mientras Miguel Ángel Mancera Espinosa estaba al frente del gobierno de la Ciudad de México, pues entregó 50 millones de pesos precisamente a Glass Security. Es decir, toda una suerte de entramado financiero de negocios, entre ellos que hoy se están defendiendo, que hoy están, por supuesto, ya después de este fallo en contra de Genaro García Luna, este veredicto en el que se le encontró culpable en Estados Unidos, pues muchos ya han preferido guardar silencio, pero pues aquí están las propias relaciones que Genaro García Luna tejió mientras era funcionario federal. Está el caso de Facundo Rosas, por supuesto. Está el caso de Miguel Ángel Yunes Linares, quien hay que recordar, pues él estaba también en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz, Urbano. Así es, Sósimo.
Y en el desglose de cada uno de estos personajes, pues, ¿por qué la participación? Por ejemplo, en el caso de Yunes Linares, además de haber estado en el gobierno de Veracruz, en esta etapa también él se integró a la Secretaría de Gobernación cuando la Secretaría de Gobernación controlaba el asunto de los reclusorios, de los penales federales. Ahí tuvo una importante relación con Genaro García Luna y pues se triangularon operaciones financieras del gobierno a los reclusorios. Se hicieron pues importantes negocios, negocios millonarios, de los cuales al inicio de esta administración motivaron a una negociación, pues estaba gastando hasta 16,000 millones de pesos por la operación, más otras cuestiones. Se logró reducir esos gastos de operación a 13,000 millones, pero se antoja que una vez que se abra este nuevo juicio, pues se conozcan datos, se conozcan gastos, se conozcan muchos vicios que se tenían en la red de penales federales, tanto en los 8 operados de manera privada, como el resto de los penales de máxima seguridad que se construyeron en el país, aunque algunos, hay que decirlo, Sosimo, ni siquiera se utilizaban, pero sí se cobraba, se tenía que pagar hasta 6,000 pesos por cada un interno, cuando ni siquiera había internos tras las rejas. Aparecen otros datos, el de Miguel Ángel Mancera Espinosa, donde están pendientes también pues algunos contratos por los cuales se erogó dinero, pero que tampoco se les dio cumplimiento. Y en el tema de los medios de comunicación, pues será muy importante conocer lo que diga la abogada Olivia Lisset Parra Salazar, quien siempre estuvo muy cerca a Genaro García Luna y que fue la conexión con los integrantes de la prensa nacional, dado que ella, pues durante un buen tiempo trabajó en medios de comunicación, particularmente en la televisión, en una de las televisoras pues más importantes de los antiguos regímenes. Lisset Parra pues asesoró en cuestión de medios a Genaro García Luna, y será interesante saber la relación que tuvo con pues los columnistas, con los lectores de noticias, y también la relación que tuvo con los funcionarios, los altos funcionarios de los medios de comunicación, y cómo se negociaban incluso estos montajes mediáticos en el tema de secuestros, operativos contra el narcotráfico y pues muchos aseguramientos y persecuciones tan en tierra y en la mar, porque hay que recordar que se proyectaba en televisión casi en directo operaciones que se realizaban en los litorales, que se realizaban en tierra, destrucción de narcóticos, fumigación y muchísimas cuestiones en el tema de las drogas. Sosimo Camacho. Así es, y esta red precisamente de la que estamos dando cuenta, esta investigación de Miguel Vadillo que ha revelado esta red de empresas de Genaro García Luna y relaciones con familiares, también con empresarios, con periodistas. Pues también en esta red no escapan, por ejemplo, personajes que estuvieron no solamente en las áreas de seguridad pública, sino incluso aquellos que estuvieron en la seguridad nacional. Destacan los casos que podemos ver en pantalla. Si pueden poner, por favor, este esquema, pues incluso podemos ver el caso de Jaime Domingo López Buitrón, quien en 2 ocasiones fue precisamente director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, conocido como el CISEN. Y es que hay que recordar que precisamente todo este entramado que ustedes pueden ver en su pantalla, todo este entramado de empresas creadas desde el poder por Genaro García Luna, pues se hizo, decíamos, mientras ocupó la propia Secretaría de Seguridad Pública en el gobierno del entonces presidente Felipe Calderón. Hay que recordar que precisamente en este caso constituyó empresas de seguridad privada y estableció una relación de negocios que incluyó
como decíamos, a exfuncionarios de la Secretaría de Seguridad Pública y del ya extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional con empresas factureras, como decíamos hace un momento, medios de comunicación y periodistas. Una de estas relaciones la estableció con el empresario Manuel de Jesús Arroyo Rodríguez, dueño del periódico El Financiero y de la empresa Comtelsat, que podemos ver incluso aquí en pantalla, dedicada a las telecomunicaciones, medios audiovisuales, servicios de seguridad privada, la cual en el último año del gobierno de Calderón, esto es en 2012, recibió un contrato por adjudicación directa para instalar cámaras en cárceles federales. Comtelsat también ha recibido ingresos públicos por 1.300 millones de pesos de parte del órgano administrativo desconcentrado, Prevención y Readaptación Social, es decir, del que administra los reclusorios en este país, los reclusorios federales, dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, cuyos contratos plurianuales fueron pactados desde el sexenio pasado con la Secretaría de Gobernación, cuando su titular era Miguel Ángel Osorio Chong. Pues se trata, Urbano Barrera, pues de todo un entramado de políticos del viejo régimen, tanto principalmente del PAN, pero por supuesto también hay del PRI, porque alcanza no solamente a los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón, sino también al de Enrique Peña Nieto. Una vez que Genaro García Luna había ya dejado los cargos formalmente del poder, pues ya había dejado este entramado financiero que ustedes pueden ver en pantalla para ir recibiendo recursos del Estado, del erario, hasta que, de acuerdo con las investigaciones de la propia Unidad de Inteligencia Financiera, han sumado 745 millones de dólares en una sola cuenta que está en Miami y que equivale, por supuesto, a alrededor de 15,000 millones de pesos, Urbano. Así es, Sósimo. Pues en estas maquinaciones, y como se ve aquí en el mapa, pues se crearon empresas fachada, empresas con las cuales se triangularon los recursos, empresas en las que participó también por ahí Luis Cárdenas Palomino, varios funcionarios de Genaro García Luna, y lo que destaca es que tan pronto se hacían los pagos o obtenían dinero, pues estos capitales iban a dar directamente a paraísos fiscales como Barbados y luego a Estados Unidos, en donde se empleó este capital para la compra de propiedades y autos de lujo, como lo sostiene en sus investigaciones Miguel Vadillo. Comenta, por ejemplo, en las entregas que hizo a Contralínea, que bajo el auspicio de Genaro García Luna, un conglomerado empresarial familiar que operaba en distintos países, obtuvo 30 contratos con diversos órganos de seguridad pública en México, a partir de los cuales se extrajeron recursos públicos por un monto, como tú decías, Sósimo, de 745.9 millones de dólares. Y sigue el examen de otras operaciones. No hemos terminado, reporta Miguel Vadillo, a partir de la información del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez Álvarez. Es toda una madeja que se irá desenredando una vez que avancen los tiempos procedimentales y procesales, por lo cual pues habrá bastante información de los manejos turbios, de las irregularidades que podemos ver aquí en este esquema, en este mapa de vínculos de personas, funcionarios, políticos y empresas. Habrá mucho material, nosotros iremos dando cuenta aquí en Contralínea de todo esto, porque pues la red es inmensa, además de que irán saliendo nuevos elementos, Sósimo. Así es, Urbano Barrera, pues estamos viendo precisamente este mapa, este esquema realizado precisamente por las autoridades hacendarias, donde pues se da cuenta de estas personas que ya hemos ido mencionando, muchos de ellos hoy todavía en la palestra política, otros agazapados en instituciones incluso de educación superior, con una pinta que hacen pasar de personas respetables, de personas intelectuales, académicas, expertos en seguridad nacional, etcétera, que bueno, pues los vemos precisamente en este esquema. Y que hay que recordar, Urbano Barrera, que precisamente este esquema financiero creado por Genaro García Luna fue el que le permitió pues ir acumulando una riqueza de manera inexplicable. Hay que recordar que precisamente ya hay propiedades aseguradas judicialmente,
en este proceso de civil contra la red de corrupción que encabezaba Genaro García Luna. Pues se trata de aproximadamente 30 propiedades ya aseguradas allá en Estados Unidos, también de 42 vehículos de lujo, de colección, entre autos, precisamente de colección, y también motocicletas. Por ejemplo, hay una lista que incluso de manera rápida se presentó en la conferencia de prensa en la que participó el titular de la UIF, Pablo Gómez. Hay que recordar también que son las empresas ligadas a Genaro García Luna involucradas en este esquema que ustedes pueden ver, pues son un total de 44 empresas que, por supuesto, que no pueden justificar los montos si no es mediante el tráfico de influencias y mediante el peculado. Hay que recordar que incluso todo esto estuvo fuera del juicio que se le siguió a Genaro García Luna allá en Estados Unidos. Por eso decíamos, los crímenes de los cuales México ya tiene evidencia y ha documentado son más graves, son mayores en número y mayores en monto que lo que se estuvo juzgando precisamente en Estados Unidos. Y esto solamente por hablar de la parte de finanzas, la parte que se extrajo del erario, porque hay que recordar que precisamente al hacer este tipo de empresas y generar este tipo de complicidades, pues eso le permitió que una vez que concluyera el sexenio de Felipe Calderón, sus empresas, entre comillas, fueran contratadas para distintos bienes y servicios, muchos de los cuales ni siquiera hay registro de que se hubieran entregado, y que es erario público, es dinero público de México el que está precisamente allá en Miami, porque ni siquiera, hay que aclararlo, es parte de estos sobornos que recibía del narcotráfico, sino que incluso este dinero es el que pudo extraer de las arcas públicas, del presupuesto público, mediante estos contratos amañados que terminaron enriqueciéndolo a él y a su familia, hasta acumular en una sola cuenta, no sabemos si hay más, por 745 millones de dólares. Y si es que Genaro García Luna pudo construir esta red, y después de que su dinero, bueno, este dinero mal habido, estuviera en Barbados, luego lo pasó a Estados Unidos, probablemente porque se sentía muy confiado a propósito de los amarres que también había hecho con funcionarios allá en Estados Unidos. Pues no nos dejamos nosotros de preguntar si hay un esquema así similar de Felipe Calderón, aunque él no se haya llevado los recursos para Estados Unidos y sigan precisamente en paraísos fiscales donde son muy difíciles de rastrear, Urbano. Así es, Ósimo. Y recordar que de todas estas maquinaciones, de toda la constitución de estas 44 empresas que ya documentó la Unidad de Inteligencia Financiera, de la cual se ha dado cuenta aquí en Contralínea, pues desde el 24 de diciembre de 2019, la Fiscalía General de la República pues ya cuenta con elementos suficientes, ya se iniciaron las investigaciones, las carpetas de investigación, y pues habrá también consecuencias de estas operaciones y triangulaciones visibles. Hay que esperar a ver cómo avanzan, a ver qué puede comunicar próximamente, sin violar, obvio, por la secrecía de ley, el fiscal Gertz Manero, pero en este terreno, pues México también avanza, porque son operaciones que se hicieron inicialmente en México, que tiene que ver con muchas empresas, que tiene que ver con el erario, aunque después ya pasaron a un paraíso fiscal y después hacia los Estados Unidos. Sin duda, hay que señalar que Genaro García Luna conocía perfectamente bien lo que está haciendo, desde los 10 años que estuvo allá en el CISEN, después en AFI, en el tiempo de Vicente Fox, y después ya en la Secretaría de Seguridad Pública Federal con Felipe Calderón Hinojosa. Pues eso era parte de su trabajo, armar redes de vínculos, esquemas, dedicarse al espionaje, y sabía perfectamente bien todo lo que estaba haciendo, y obvio, pues comunicaba al alto nivel, comunicaba al presidente Felipe Calderón Hinojosa, pero todos estos datos se tendrán que conocer en el futuro inmediato, Sósimo.
Pues ahí están, pueden ver en su pantalla, pues esta fracción es tan grande que ni siquiera nos faltó un buen trecho todavía de escanear en esta parte, pero pueden ver la mayoría de este entramado generado por García Luna, una investigación de Miguel Vadillo que usted puede consultar en www.contralinea.com.mx. Por eso le decíamos, pues naveguen en la página, vean los documentos, hacemos periodismo de investigación y se trata precisamente de investigaciones exclusivas que no encontrará en otro medio de comunicación. Aquí está pues parte de los pendientes que Genaro García Luna tiene en México. Decíamos que son más graves que los que por los que fue enjuiciado allá en Estados Unidos. Recordar que sí, son precisamente, se han identificado 30 contratos que las empresas ligadas a Genaro García Luna recibieron de distintas instancias del Estado mexicano, de las instituciones de seguridad del Estado mexicano, y pues sí, se trataba de, sobre todo, beneficiarse de sus relaciones con quienes se quedaban en las instituciones de seguridad pública para que a estas empresas les entregaran los contratos, todos contratos pues muy, muy, muy jugosos, todos estamos hablando de 80 millones, de 170 millones, de este tipo de 42 millones, es decir, de una serie de contratos, y hay que recordar que muchos de ellos ni siquiera se cumplieron tal y como estaba estipulado el propio documento, pero por lo pronto aquí está esta red, este entramado, donde en el centro se encuentra Genaro García Luna, y decíamos, por supuesto, aparecen otros personajes que podrían ser sujetos de investigación por ser parte de este entramado de Genaro García Luna. Pues con esto estamos concluyendo esta presentación de este tema. Vamos a seguir nosotros en el asunto. Ya decíamos que cuántos otros de los personajes realizados, perdón, que estuvieron trabajando muy de cerca con Genaro García Luna, pues hoy están ahí agazapados, tratando de no moverse, de no hacer muchos aspavientos, pero vaya que tuvieron responsabilidades, que tuvieron por las propias responsabilidades de los cargos que entonces ostentaron, pues muchas veces debieron de haberse dado cuenta de el enriquecimiento ilícito, por ejemplo, de Genaro García Luna. Está el caso de quiénes eran los que encabezaban la Secretaría de la Función Pública. Nunca vieron nada raro en estos contratos, nunca vieron que este funcionario se estaba enriqueciendo de manera pues muy, muy extraordinaria. Y eso por hablar de este tipo de personajes. Están los otros que estaban en las instancias de seguridad nacional, como el propio Jaime Domingo López Buitrón, como Guillermo Valdés Castellanos, que resulta que nunca se dieron cuenta, que no vieron nada cuando pues se trataba de los organismos de información del Estado mexicano, que cuentan incluso con tecnología de punta, que en realidad se utilizaron, sí, ni siquiera muchas veces contra la delincuencia organizada, ni para prever este tipo de actos de corrupción entre servidores públicos. Muchas veces se utilizaron contra los luchadores sociales, contra los movimientos sociales y armados que tenían reivindicaciones y que tienen reivindicaciones políticas y sociales. Pues no, se utilizaron precisamente pues para beneficiarse. Y pues sí, tendríamos que preguntarnos también las responsabilidades de los secretarios de la defensa de entonces, particularmente de Guillermo Galván, que era el titular de la Sedena en tiempos de Felipe Calderón, de Francisco Sainés Mendoza, el secretario de Marina. Pues ellos, ¿qué acaso no vieron nada, no supieron nada? Pues todos ellos les deben respuestas a el pueblo mexicano, que pues ahora hay mucha indignación toda vez que se ha podido pues comprobar que Genaro García Luna estaba en la más alta esfera de la Secretaría de Seguridad Pública de este país y al mismo tiempo colaboraba con cárteles de narcotráfico urbano. Así es, Ósimo. Y pues yo creo que no es que no se hayan dado cuenta, sino que todos estaban metidos en el negocio. A todas las secretarías, a todas las dependencias, a las paraestatales, las descentralizadas, pues se les vendía de alguna forma seguridad, se les proporcionaba equipo, había importantes transacciones y pues no podían denunciar, no podían transparentar esto porque pues formaban parte del mismo entramado, de la misma organización criminal, de esta red de delincuencia organizada de cuello blanco, y obvio no les quedaba otra más que callar, ser omisos y seguir en el juego perverso
de este gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón Hinojosa, en donde más que gobernar, administrar para servir a un país, pues aprovecharon las estructuras de gobierno para enriquecerse y para hacer favores y enriquecer a sus amigos, tanto en el terreno personal, familiar y empresarial, conexos, tanto en México como fuera del país. Es toda una organización criminal que pues se tiene que desmantelar, se tiene que desmontar y poco a poco México irá saliendo de esta pesadilla.